Con la venia de la presidencia. La extorsión es un delito que se ha convertido en uno de los problemas públicos más graves de nuestro país, afectando el desarrollo económico, el patrimonio de las familias, las actividades de pequeños comerciantes, empresarios y principalmente le ha quitado a las personas su tranquilidad, la paz y el derecho a vivir en libertad y seguridad. Aunque la extorsión es un delito de alta frecuencia, es de muy baja denuncia, debido a la impunidad que prevalece en el sistema de justicia. Su comisión ha rebasado a los 3 órdenes de gobierno debido a los rasgos de complejidad y a las herramientas que utilizan los delincuentes para llevar a cabo este delito. De ahí que la reforma constitucional en la materia y la expedición de esta ley general para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión resulta necesaria e impostergable para abordar de forma contundente esta problemática, aunque no debe de ser el único esfuerzo del Estado mexicano para concretar la erradicación y controlar a este delito y a quienes lo cometen. En la bancada naranja, si bien en lo general estamos a favor de esta ley, consideramos que es una respuesta para las miles de víctimas de la extorsión, pero que no es suficiente. Es por ello que hacemos un llamado para que se proteja la integridad, la tranquilidad, el patrimonio de las y los ciudadanos, pero sobre todo a que este delito de extorsión ya no quede impune. Si bien nuestra postura, ya lo comenté, es a favor en lo general, no quiero dejar de mencionar que en el análisis y redacción de esta ley carece de un enfoque directamente para las víctimas, que son quienes pierden su patrimonio, ven afectada no solamente su integridad física, sino mental, y reducida su calidad de vida, pero sobre todo violentados sus derechos fundamentales. El delito de extorsión produce y sostiene una cultura de inseguridad. La naturaleza y complejidad de la práctica a menudo afecta a los más vulnerables, incluidos los niños y las juventudes. La extorsión afecta a los medios de subsistencia de las personas, limita la movilidad, socava el tejido social, la confianza dentro de las comunidades y también en creer en sus autoridades. Cuando la extorsión se dirige a personas que viven en comunidades empobrecidas, el daño es mayúsculo, porque se entrelazan factores como el género, la edad, si es afrodescendiente, si es indígena, si es mujer, si es una persona LGBT, entre otros, que vuelve potencialmente a las víctimas más vulnerables en este delito y los deja en un estado de indefensión. Para combatir la extorsión es necesario que el Estado fortalezca sus capacidades para proteger a la ciudadanía, puesto que los individuos y las comunidades se tienen que enfrentar, no solamente ellos, sino también sus autoridades municipales, que no cuentan con todas las herramientas para poder resistirse y enfrentar la extorsión, lo cual genera un entorno de miedo, impotencia, para salvaguardar su vida y la de sus familias, así como sus bienes. Y se entra en un círculo que se perpetúa por parte de los delincuentes y organizaciones criminales, mermando el desarrollo, su libertad y el ejercicio de sus derechos al trabajo, al libre tránsito, a la educación, a la salud, a la cultura, por mencionar algunos. Y los criminales de a pie, bajo ese paraguas de impunidad, extorsionan haciéndose pasar por integrantes de cárteles de crimen organizado. Por otro lado, hay una cuestión muy preocupante.
en esta reforma, y se refiere al artículo 27 de esta ley general respecto a la prueba. En los términos en los que se presenta la iniciativa, marca un retroceso en la materia debido al proceso y de exclusión de pruebas obtenidas mediante violación a sus derechos humanos, que incluso contravienen los estándares internacionales y retoman un precedente que por décadas quedaría fuera. Esta redacción presenta un retroceso al debido proceso, pues incorpora previsiones contrarias a los estándares internacionales sobre la exclusión de la prueba derivada de violaciones a derechos humanos, retomando un precedente de hace una década, en 2015, en donde la primera Sala Superior de Justicia de nuestra nación emitió una tesis aislada, la 20-10-354. El actual articulado retoma este precedente de la Sala, el cual nunca fue reiterado por el máximo tribunal. Por el contrario, esta tesis buscaba retomar criterios judiciales norteamericanos para determinar cuando no existe un nexo causal entre un acto ilícito y una prueba y cómo desahogar pruebas derivadas de violaciones a derechos humanos. Adicionalmente, en este marco que estamos revisando, también está y se debe de prohibir que pruebas ilícitas estén siendo retomadas. ¿Y por qué? Porque rompe con el estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular en casos mexicanos muy concretos, como son el caso de los campesanos ecologistas presos en Guerrero. Y en esta sentencia la Corte comenta lo siguiente en su punto 167. Asimismo, el carácter absoluto de la regla de exclusión se ve reflejado en la prohibición de otorgarle valor probatorio no solo a la prueba obtenida directamente mediante coacción, sino también a la evidencia que se desprende de dicha acción. En consecuencia, la Corte considera que se debe de excluir toda prueba que haya sido encontrada o derivada de información obtenida mediante coacción y garantizar de esa manera el debido proceso. De ahí que esta reforma constitucional de ahí que esta reforma debe de verificar en ese sentido este artículo, entre otros, porque no vamos a dejar de mencionarlo. Se tienen que respetar los derechos humanos en todo momento y de todas las personas. Es cuanto.